Es el Día Mundial del Consumidor, en donde se celebra esta protección del consumidor y los derechos que nosotros tenemos ante la oferta. Se creó este día, estábamos hablando con el doctor Alejandro, en el 62, en 1962, John F. Kennedy, y en 1983 recurrentemente se empezó a celebrar este gran día. Vamos en la primera parte, en primera instancia, con el doctor Alejandro Giraldo. Él se va a dirigir a ustedes pues muy en el ámbito de esta protección del consumidor, pero en un aspecto legal. Vamos a tener su intervención hasta las 3, de 3 a 3 y cuarto, a hacer preguntas, y enseguida con la doctora Mónica. Muchas gracias y bienvenidos a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. No, doctor. Sí, muchas gracias, Vicky, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Pues hoy estoy aquí de telonero de la doctora Mónica Ramírez, que es la actriz principal. Ella es la delegada de protección al consumidor y quienes le hablará de la parte más importante de esta reunión, que va a ser sobre publicidad, información y las obligaciones que trae el Estatuto del Consumidor con relación al comercio electrónico, quien ofrece bienes y servicios por medios electrónicos, qué obligaciones tiene, cómo las debe cumplir, etcétera, etcétera. Pero yo voy a hablar de un tema que también es de mucho impacto en las transacciones electrónicas y tiene que ver con los contratos de adhesión. Todos nos ha pasado que nos metemos a una página web y nos dicen que para acceder a un servicio, para poder ingresar a la página web, pues debo de darle un clic a aceptar términos y condiciones. Y eso pues ya está generalizado. Pero ¿cuántos revisan esos términos y condiciones? Yo creo que ni el 1 por 1000 de los que hacen clic en aceptar, pues han revisado eso. Eso está mal, está bien, debería todo el mundo leer los términos y condiciones, comenzando porque los términos y condiciones son entre 20 y 150 páginas, lo que sea, ¿cierto? Y comienza uno a leer y no entiende uno nada. Pues igual, si no está de acuerdo con algo, pues ¿qué hace? Pues nada, ¿a quién le dice, oiga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la cláusula 142, necesito que me la modifique? Pues eso no tiene mucho sentido. Entonces la gente opta por simplemente hacer clic y arrancar el servicio. Si yo hice clic en aceptar términos y condiciones, ¿qué acepté? ¿Qué dice la ley que se debe entender por aceptado? ¿Qué puede un prestador de un servicio establecer en esos términos y condiciones? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo le debe informar al consumidor? Entonces la ley de protección al consumidor, la ley 1480, pues estableció unas reglas mínimas esenciales para la validez de los contratos de adhesión, ¿sí? Por muchos años, pues históricamente, el tema contractual se manejaba o se entendía en el derecho que era un tema netamente relacionado con la voluntad de dos partes, que independientes las dos partes podían contratar todo lo que quisieran. Y pues era la autonomía de la voluntad la que regía todos los tipos de contratos. Cuando yo acepto y firmo un contrato, estoy consciente de que estoy aceptando absolutamente todo lo que está allí plasmado y todo lo demás. Pero con la evolución del derecho nos encontramos con que eso no es cierto en todos los casos. Si bien cuando yo le voy a comprar un apartamento a un amigo o actúo como empresario y voy a comprar a otro empresario, podemos negociar todas las cláusulas. Cuando llegamos al mercado como consumidores, pues eso no sucede. Todos ustedes tienen en su bolsillo 1 o 2 celulares. ¿Cuántos de ustedes negociaron un contrato de celular con el operador? Dijeron, mire, es que de verdad a mí esa cláusula, la 145 no me gusta, cámbiamela. ¿Sí? ¿Alguien se atrevió a decirle eso a un operador? O una tarjeta de crédito, o cuando van a viajar en avión, le dicen, mire, ¿sabe que la indemnización de perjuicios si me pierde la maleta creo que no es justa? Yo debería recibir mucho más, cámbieme esa cláusula.
Nadie, porque uno solamente tiene la opción de aceptar o no aceptar, ¿sí? Y en muchos casos no tiene la opción de no aceptar, porque uno necesita recibir esos servicios. Nadie puede vivir hoy en día sin un celular, sin una tarjeta de crédito, sin un servicio público. Los servicios de agua, luz, teléfono, pues son contratos de adhesión y uno solamente puede firmar y aceptar esas condiciones. Entonces la ley entró a llenar un vacío que existía en la legislación por muchos años, y estableció requisitos de validez para los contratos de adhesión y prohibió algunas conductas que, si bien no son cláusulas dentro de un contrato, sino comportamientos que llevan a la persona a vincularlos a contratos. Entonces prohibió unas prácticas contractuales abusivas y además prohibió las cláusulas abusivas. Vamos a ver rápidamente en qué consisten las prácticas abusivas. El Estatuto de Protección al Consumidor dijo: en ningún caso se puede presumir la voluntad del consumidor si de ello se derivan costos o gastos para el consumidor, ¿sí? Entonces, el artículo 35 del Estatuto dijo: si a usted le llega a colocar un servicio, le llega una revista, le mandan una tarjeta de crédito, que usted no ha solicitado y no ha dicho expresamente que quiere ese servicio, nadie le puede obligar a contratar ese servicio. Y tampoco su silencio representa una aceptación de voluntad de contratar, ¿sí? A muchos nos pasó en servicio de celular que comenzaban a mandar chistes y horóscopos y yo no sé qué mensajes de texto, ¿sí? Y entonces, si usted no dice que no quiere este servicio, entonces entendemos que sí aceptó ese servicio. Eso está totalmente prohibido, es una práctica abusiva porque el consumidor no le pueden presumir la voluntad para derivar del silencio una aceptación contractual. Por eso el artículo 35 dice que quien reciba un servicio o reciba un producto que no ha solicitado, pues no tiene ninguna obligación ni de aceptarlo, ni de devolverlo, ni de absolutamente nada, ¿sí? Solamente cuando exprese de forma inequívoca que acepta una relación contractual es cuando se puede derivar algún tipo de responsabilidad y algún tipo de obligación al consumidor. Entonces, muchos de esos casos en donde los operadores mandaban textos y horóscopos y chistes y yo no sé qué más, pues la gente reclamaba ante la superintendencia y la superintendencia le decía al operador de celular: demuéstreme que esa persona efectivamente dio su consentimiento expreso y claro para decir que sí aceptaba ese servicio. Y en los casos en que no hubo una prueba plena, porque quien tiene la carga de la prueba de demostrar que el consumidor aceptó es el que presta el servicio. Entonces, si no hubo una plena prueba de que efectivamente el consumidor había prestado su voluntad para aceptar ese servicio, pues les tocó quitarle el servicio y devolverle toda la plata, además de las sanciones que se le impuso a los operadores por activar servicios que el consumidor no había pedido. ¿A qué se puede denominar una prueba plena? Pues una manifestación expresa del consumidor que efectivamente sí quería contratar ese servicio. Sí. Muy bien, esa entonces pues es una práctica que está vedada. Y otra práctica que está vedada es la de las ventas atadas, ¿sí? Las ventas atadas consisten en que a uno no lo pueden obligar a adquirir un bien o servicio para poder acceder a otro bien o servicio mientras sean dos servicios diferentes y diferenciados, que no sean ni de la naturaleza ni de la esencia. Entonces, cuando yo, hace algunos años, por ejemplo, un operador de telecomunicaciones en Colombia comenzó a traer a Colombia y era el primero que traía el internet banda ancha, ¿sí? Y en esa época, pues fue un boom, era muy, la gente necesitaba navegar por internet y entonces era muy apetecido. Pero este operador
llegó y dijo que solamente le vendía banda ancha a quienes le compraran además el servicio de teléfono de ida fija y el servicio de televisión por cable. Y realmente son tres servicios totalmente diferentes. Usted no me puede obligar a contratar un servicio de televisión o un servicio de telefonía para poder acceder al internet por cable, ¿sí? Entonces, esa es una conducta que viola los derechos de los consumidores, pero además es una práctica comercial restrictiva del mercado, porque amarra a los consumidores. Entonces, en esa época a este operador se sancionó con una gran multa y se le dijo: usted tiene que dividir los servicios y vendérselos individualmente a quien lo quiera. Claro, si usted vende el paquete y lo vende más barato, pues lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es obligar a que todo el mundo contrate los tres servicios, porque habrá gente que no lo quiera, ¿sí? Entonces, esa es otra venta atada que está prohibida en el comercio. No sé si recuerdan ustedes hace algún tiempo la famosa revista 15 Minutos. Yo era un triste suscriptor de El Operador, que pensé que un día de querido me había regalado una revista lo más de simpático, y entonces me pareció bonito el detalle, tan queridos estos de Telmex, estos señores, y pues abrí la revista para mirarle y encontré una carta que decía: si usted no devuelve esta revista a una dirección, quién sabe en dónde, o llama y se comunica con este número telefónico, que además nunca contestaban, obviamente, entendemos que aceptó la suscripción de la revista. ¿Cuál entendemos que aceptó la suscripción de la revista? Además, porque era imposible deshacerse de esa revista, no había forma ni de enviarla a ningún lado, ni de comunicarse con ningún lado. Entonces, claramente esa es una conducta que hoy está totalmente prohibida, ¿sí? Es violadora de los derechos del... Sí, pero si alguien la quiere contratar está bien. Por ejemplo, yo tengo el servicio de televisión. A mí no me pueden obligar a contratar la revista para poder acceder, porque es una venta atada. ¿Sí? Es una venta atada, es uno de estos casos. Estoy asociando lo que me estás diciendo con entidades financieras. La pregunta es, si una entidad me dice: te ofrezco un crédito al 1.4, pero si me compras el seguro de desempleo, te lo dejo en 1%, ¿es una prohibición de venta atada? No, ¿O ahí estamos en un tema? No, que me dé mejores condiciones para acceder a un servicio adquiriendo otro no es una venta atada, mientras me vendan las cosas por separado. ¿Sí? Es como cuando uno compra también el champú y el rinse, me sale más barato que comprando el champú por un lado y el rinse por otro. ¿Sí? Eso son condiciones de mercado y son ofertas que son totalmente legales hacerlas. Pero lo que no me pueden hacer es: yo le doy el crédito de consumo únicamente si me saca mi tarjeta de crédito, si me saca el crédito rotativo, si me saca el CDT. ¿Sí? Eso no lo pueden hacer, porque tienen que prestar los servicios independientemente. Si me dan alguna ventaja por comprar 2 o 3, eso no es ilegal. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, el tema de las tarjetas de crédito, que a veces le llegaban a uno tarjetas de crédito a la casa que nunca había pedido, ¿sí? Nunca había pedido, entonces al mes siguiente comenzaba a llegar la factura por la cuota de manejo. ¿A razón de qué? A razón de que eso es totalmente prohibido. Y estos son algunos casos de sanciones que se han impuesto por ventas atadas. Cuando a uno sobre todo en Europa, los abonos a partidos de fútbol, a corridas de toros y todo lo demás son legales, son permitidos, pero tienen que dejar una parte de la boletería para quienes quieran ir a un solo partido o a una sola corrida de toros o lo que sea, ¿sí? Porque normalmente decían: solamente vendemos a quien compre 10 partidos. Sí, y eso las autoridades de competencia dijeron: eso está totalmente prohibido, usted debe dejar por lo menos una parte para quienes quieran ir únicamente a ese partido. Muy bien, eso con relación a las prácticas abusivas en el mercado. Pero con relación al contrato ya, el contrato de adhesión como tal, la ley trajo unos requisitos de validez, de existencia del contrato, ¿sí? Y lo primero que dice la ley es que todo consumidor tiene derecho a conocer de forma anticipada el contrato sin necesidad de que lo obliguen a firmar. Lo que quiere decir que debe estar disponible para que cualquier persona lo pueda coger y llevárselo para su casa a leerlo, ¿sí? Normalmente sucede, en muchas ocasiones sucede, que solamente le dan a uno el contrato cuando lo va a firmar.
Y si uno no lo va a firmar, entonces no se lo dejan ver. Eso es ilegal, eso no está permitido. Le tienen que prestar al consumidor o dar una copia o entregar una copia o permitir que acceda de alguna forma al contrato para que mire, revise todas sus condiciones, sus cláusulas, a qué se está obligando, a qué tiene derecho y decida si firma o no. Entonces, por eso hoy los operadores de celular tienen la obligación de tener todos sus contratos en la página web. Los bancos también tienen la obligación de tener en su página web todas sus condiciones, sus contratos. Entonces, quien comercia y tiene contratos de adhesión, de alguna forma tiene que tenerlos disponibles para los consumidores. Obviamente, los contratos deben venir en idioma castellano, que es el idioma oficial nuestro. Están prohibidos los contratos de adhesión en otro tipo de idiomas. Las cláusulas del contrato, dice la ley, deben ser concretas, claras y completas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sean concretas es que el consumidor entienda exactamente a qué se está obligando, que no sean ambiguas, que no sean difíciles de comprender, que no tengan varias interpretaciones. No, es una sola. Eso es lo que usted se está obligando cuando firma este contrato. Segundo, que sean pues claras, que cualquier persona, un consumidor medio, pueda entender lo que dice. Y tercero, que sean completas, es decir, no se puede acudir a textos que no están dentro del mismo contrato. Muchas veces sucede que los contratos de adhesión dicen, hace parte de este contrato el reglamento interno de trabajo de la empresa que está ubicada en Cincinnati en la dirección tal. No, eso no es válido, porque dentro del contrato deben estar todas las cláusulas y deben estar todas las obligaciones y todos los derechos de quienes contratan, ¿sí? Entonces, no es posible que un contrato de adhesión tenga cláusulas que hagan referencia a elementos externos al propio contrato. También en los contratos escritos se dice que la letra debe ser visible a simple vista. Eso es un elemento esencial, y no debe incluir espacios en blanco. Alguna vez hicimos una tarea netamente académica de coger un contrato. ¿Ustedes han visto un contrato de afiliación a tarjeta de crédito? Viene en una sola hojita, ¿cierto? Es una hoja tamaño oficio y tiene unos punticos ahí, ¿sí? Que cree uno que son letras. Claro, cuando uno pone la lupa, efectivamente se da cuenta que son letras. Y nos pusimos a transcribir ese contrato, ¿sí? A ver qué era lo que decía, y salieron 12 páginas en letra Arial 12, normal, a espacio sencillo, y obviamente pues todas las cláusulas de ese contrato, pues ustedes qué creerán, ¿era favorable para el consumidor o no? No, pues obviamente no. Entonces el consumidor tenía la culpa si se le perdía la tarjeta, si lo robaban, si el banco se quebraba, si el gerente se moría, si había alguna situación catastrófica, también era culpable. Entonces, pues esas situaciones, esas cláusulas, ¿son válidas? Pues no, la ley dice que si los contratos, los caracteres no se pueden leer, no son oponibles y no son válidos, Entonces todos los contratos que pongan a firmar a los consumidores tienen que leerse claramente, ¿sí? No incluir espacios en blanco, eso también es importante. Hubo el año pasado una decisión que tomó la Delegatura de Protección al Consumidor en donde en esos cursos de inglés, no sé si alguien ha caído en esos cursos de inglés que no son cursos, sino son una venta de un supuesto material didáctico, ¿sí? Y dicen, no, es que nosotros lo que vendemos son unos CDs y unos libros y que las asesorías, los cursos y lo demás es gratuito y no estamos obligados a darlo. Y realmente a la gente lo que le venden es un curso de inglés. Lo que estoy diciendo que es una venta, lo ponen en el contrato, pero nunca en la publicidad. En la publicidad a la gente le ofrecen un curso de inglés. Por tanto, debe haber un curso de inglés. Si uno está comprando un curso de inglés, uno quiere recibir clases, que tenga exámenes, que tenga revisiones, que tenga chequeos y que tenga profesores idóneos para dictar inglés. Pues en muchos casos esto no sucede. Y en esos contratos
que obviamente la gente no leía, porque lo sientan a uno en una mesa, le echan el cuento y dice firme aquí, y uno no se da cuenta y firma, y la gente terminaba firmando un pagaré, ¿sí? Entonces, al final del contrato había un pagaré, y la gente firmaba ahí. Pues la superintendencia dijo, no señor, el pagaré no puede estar dentro del contrato, porque es que los contratos tienen prohibición expresa de tener espacios en blanco y los pagarés tienen espacios en blanco. Si usted quiere, es totalmente legal que cuando uno hace un contrato, pues se obligue y le hagan una garantía. Y está también permitido que lo pongan a uno a firmar pagarés o letras o cheques o lo que sea. Eso no es prohibido, pero no se lo ponga dentro del contrato. Hágaselo en un documento aparte, que el consumidor sepa que está firmando un pagaré y que está plenamente identificado y el señor es consciente de que está firmando un pagaré. La ley también dice que el simple hecho de que un consumidor negocie algunas cláusulas, el contrato no pierde la calidad de contrato de adhesión, ¿sí? Muchas veces cuando uno va a comprar un carro o un electrodoméstico, lo que sea, normalmente un carro, uno entra a negociar. Oiga, no, el precio está en 55, ¿por qué no me le baja? Y entonces lo bajan a 53, y además regáleme los tapetes, y además, ¿por qué no le pone las películas de los vidrios? Y consigue uno algunas ventajitas. Pues bien, esa negociación que pudo hacer ese señor le quita el carácter de contrato de adhesión cuando firmó el contrato de compra del carro. No, sigue siendo un contrato de adhesión porque el resto de cláusulas, todas las impuso una de las partes y la otra no pudo intervenir en la elaboración de ese clausulado. Entonces, no porque se haya negociado alguna cláusula, le quita el carácter de adhesión a ese contrato. Y fíjense lo que dice la ley. La ley dice que si no se cumplen todos esos requisitos, el contrato será ineficaz. ¿Qué quiere decir en derecho la ineficacia? Que el contrato no existe, ¿sí? O que no tiene ningún tipo de validez. No necesita que un juez declare ese contrato como nulo, porque ya una cláusula que no cumpla con esos requisitos simplemente no es oponible. No es oponible. Mire, es que aquí dice en esta letra invisible que usted se obligó a pagar una cuota, así yo no le preste el servicio. Pues señor, como esa letra no se ve, discúlpeme, pero eso no me lo puede hacer oponible. Y eso, además hay fallos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional que han ratificado esa imposibilidad de oponer cláusulas que no han sido claramente conocidas por el consumidor y que no se han puesto a disposición del consumidor. Hace por ahí un año, hubo una sentencia muy bonita de la Corte Constitucional en una tutela de un señor que compró una casa y sacó un crédito hipotecario. Tenía por ahí unos 55 años cuando compró la casa, sacó su crédito hipotecario por 15 años. Y cuando tenía 62 años, llevaba pagados como unos 7 años, le dio Alzheimer y entonces perdió el trabajo y no pudo seguir trabajando, comenzó a atrasarse con las cuotas y se acordó, oiga, yo tengo un crédito que pago un seguro y el seguro me cubre la enfermedad y si yo no puedo seguir trabajando, la aseguradora tiene que responder y pagarme lo que debo. Y obviamente pues fue al banco y dijo, oiga, yo ya no puedo trabajar, háganme efectivo el seguro. ¿Qué creen que les dijo el banco? Sí, señor, tome aquí la plata. Pero ¿por qué no? ¿Desconfían de los bancos? Efectivamente, el banco le dijo, pues eso es un tema con la aseguradora. Yo tengo asegurada mi cartera con fulanito de tal, vaya a la aseguradora. Entonces el señor fue a la aseguradora y le dijo, aseguradora, respóndame por el crédito, mire que yo ya no puedo trabajar, yo estoy asegurado y te estoy pagando, llevo 7 años pagando este seguro, responda por el siniestro. ¿Qué creen que le dijo la aseguradora? Pues claro, entonces la aseguradora le dijo, sí, ¿cuántos años que tiene usted? No, yo tengo 62. Ay, qué de malas. El seguro solamente cubre hasta los 60 años. ¿Así? ¿Por qué no me muestra la póliza contractual que yo firmé? A ver, ¿dónde es que está esa cláusula? ¿Qué creen que hizo la aseguradora?
pues no le entregó nada. Y entonces el señor volvió a pedirlo por derecho de petición. ¿Y qué pasó? Pues tampoco le entregaron nada. Entonces le tocó meter tutela. Y entonces el banco, entonces ahí sí respondió. Y dijo, mire, no, ¿sabe qué? La póliza no la tengo. Pero es que yo como aseguré la cartera colectiva de este banco, en las condiciones de que yo negocié la cartera con el banco, digo que yo no cubro a personas mayores de 60 años. Ah, pero sí estaba cobrando la póliza, ¿sí? En cada cuota el señor pagaba la póliza. Entonces el juez de primera instancia, ¿qué creen? ¿A quién le dio la razón? ¿Ah? A la aseguradora, por supuesto. Y el juez de segunda instancia, ¿a quién le dio la razón? También a la aseguradora, hasta que llegó a la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Es así, con buen criterio, dijo, no, el Estatuto del Consumidor dice que solamente le son oponibles al consumidor las cláusulas que usted le ha dado a conocer. Usted no le puede restringir a un consumidor su derecho con base en un acuerdo que usted hizo además con un tercero. Es un negocio que usted hizo con el banco, pero el consumidor usted nunca le informó que lo cubría hasta los 60 años. Y mucho menos le debió haber cobrado, si de verdad solamente le cubría hasta los 60, ¿por qué le siguió cobrando la cuota del seguro? Entonces me da un favor, reconoce el siniestro, le paga al señor la casa y le libera la casa y el señor que viva tranquilo en su casa. ¿Sí? Y así fue, porque si no le han dado a conocer de forma suficiente, anticipada y expresamente el contrato de adhesión, no le pueden oponer cláusulas. Eso es muy importante. También la ley establece, en tema ya un poco más jurídico, pues que en los contratos de adhesión se debe interpretar el contrato de la forma más favorable al consumidor. Más favorable en dos sentidos. Cuando una cláusula se puede leer y darle dos tipos de interpretación, se debe preferir la interpretación más favorable al consumidor. Y si hay dos cláusulas dentro del contrato que pueden favorecer, una puede favorecer más al consumidor frente a otra, se aplica la más favorable al consumidor, ¿sí? Además, pues hay un artículo, el artículo 38, que prohíbe expresamente que en un contrato de adhesión se impongan cláusulas que permitan la modificación unilateral del contrato, ¿sí? Entonces, cuando yo compro un servicio a un precio X y dentro del contrato me dicen yo puedo modificar el precio cuando se me dé la gana, porque se me da la gana y lo que se me dé la gana, pues ahí hay una modificación unilateral totalmente prohibida. Hace poco, en el año pasado, también la Delegatura de Protección, eso fue la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, tomó una decisión, una medida cautelar de una señora que venía pagando una medicina prepagada. Y pues tenía su medicina prepagada, pagaba 200,000 pesos, normal, llevaba 15 años pagando el servicio, en el 2011 le dio cáncer. Y pues le dio un tumor maligno, la tuvieron que operar, todo lo demás, y en el 2013 le duplicaron el valor de la cuota, ya no eran 200,000, sino 400,000 pesos. Y entonces, pues la señora dijo, oiga, ¿cómo así que usted me va a modificar el contrato y me va a duplicar cuando el IPC subió el 3.5, 3.8? Entonces el banco le dijo, la aseguradora, el servicio de medicina prepagada le dijo, es que dentro del contrato que usted firmó hay una cláusula que dice que yo le puedo establecer las condiciones en que le suba la cuota. Pues la superintendencia, en facultades jurisdiccionales de juez de la República, dijo, no señor, eso es una cláusula abusiva, porque la ley prohíbe las cláusulas que permitan modificar unilateralmente el contrato. Es diferente que dentro de un contrato se ponga que cada año se aumentará el IPC más 3 puntos, o el aumento se hará en igual proporción al salario mínimo, o lo que sea. Y entonces ya hay una previsibilidad del consumidor. Señor. Buenas tardes. Respecto, por ejemplo, del tema de las negociaciones en dólares, teniendo en cuenta pues que uno está sujeto a que fluctúan, si yo en mi contrato de compra-venta a mi cliente le informo una tarifa que está sujeta a una variación,
por temas de cambiarios, ¿cómo funcionaría ahí? O sea, ¿le debo prealertar, le debo avisar o eso es una modificación unilateral? Bueno, del contrato? lo primero que hay que decir es que en Colombia los contratos con los consumidores deben ser en pesos, ¿sí? Entre empresarios no, pero con los consumidores deben ser en pesos. Eventualmente, si yo compro un producto sujeto, por ejemplo, a variaciones del mercado, yo se lo debo informar al consumidor claramente, ¿sí? Entonces, esto vale hoy tanto, pero depende de la fluctuación del mercado de valores. Pero ya sabe usted, ¿sí? No es que usted pueda modificar unilateralmente el contrato, que es una cosa totalmente diferente. En el mismo caso del tema de medicina prepagada, por ejemplo, si en el contrato pactan que una vez la persona llegue a los 60 años, modifican ellos el valor, pueden duplicar ahí el valor del contrato. Pero lo modifican ¿cómo? Tienen que decir cómo. No, ¿sí? simplemente dice que una vez llegue a los 60 años cambiarán las tarifas, pero resulta que la Le tarifa… tienen que decir cómo van a cambiar las tarifas. O sea, si no es decir una modificación unilateral. Debe prohibida. decir en qué porcentaje o algo. Claro. Porque no, digamos ahí. ¿De qué depende de que la tarifa le suba? ¿Sí? ¿Y hasta cuánto le puede subir? Sí, no se entonces, sabe, simplemente tiene 59 hoy, mañana tiene 60, ya le duplican el valor, pero en el contrato simplemente dice que llega a los 60 años y se modifica la tarifa, pero pues, no dice en cuánto. Si es una modificación unilateral, está prohibido. Está prohibido. Y ahí, sí, eso sucede en la medicina prepagada y ahí se podría demandar ante la Claro, SIC. por supuesto. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en funciones, la Superintendencia es una entidad que depende del Ejecutivo, del Ministerio, pero la ley de forma excepcional le otorgó unas facultades jurisdiccionales, unas facultades de juez para resolver los problemas como un juez de la República en los consumidores. Entonces, en el sector salud, por ejemplo, administrativamente nosotros no somos competentes porque existe una superintendencia de salud que vigila y controla a los prestadores de servicios de salud. Pero jurisdiccionalmente, como jueces de la República, sí podemos actuar en todos los sectores de la economía donde haya una relación de consumo. Y esa es una relación de consumo y puede demandarse ante la superintendencia. Doctor, una precisión, pues en el tema de medicina prepagada lo que se hace es establecer que la tarifa variaría de acuerdo a la siniestralidad con que venga el usuario. Especificar que la tarifa variaría de acuerdo a la siniestralidad sería un criterio adecuado o un criterio legal a la luz de la superintendencia. Pues hay que mirar los términos, ¿sí? Hay que mirar los términos. Si establece unos parámetros claros, objetivos, verificables, que sean predecibles para el consumidor, pues ahí no habría una modificación unilateral, sino que simplemente a los 60 el riesgo de accidentalidad o de enfermedad es mayor y entonces según estadísticas del DANE esto genera un riesgo de tanto y entonces por eso la tarifa queda así. Pues mientras haya esa pero decir a los 60 yo le subo a lo que se me dé la gana, es una modificación unilateral. ¿Sí? Muy bien, también la ley establece una carga probatoria obvia. Cuando a mí me dicen que es que yo no puedo reclamar o no tengo derecho a algo porque el contrato lo dice, ¿quién tiene la obligación de demostrar que efectivamente me informó el contrato y que yo acepté esas condiciones contractuales? Pues el prestador del servicio o quien me vende el bien o servicio, ¿sí? Él tiene la carga de la probatoria. Si ante una demanda o algo, yo digo, a mí nunca me informaron eso, quien tiene que demostrar que efectivamente sí me lo informaron y yo lo acepté dentro de un contrato, pues es del prestador del servicio o de quien vende el bien o servicio. Una consulta respecto, por ejemplo, del tema de servicios que se venden vía electrónica, la notificación vía correo electrónico implica es decir, ¿es un aviso válido, legal o digamos, se puede interpretar como que se notificó el contrato al consumidor? Claro, el tema es la validez jurídica de un correo electrónico, ¿sí? Y pues ustedes aquí en la Cámara lo han discutido muchísimo, ¿qué sucede cuando uno manda un correo electrónico, si es válido jurídicamente o no? Si a mí me lo hacen oponible, si yo no rechazo ese correo, pues entiendo que lo acepto y reconozco que yo lo suscribí en esos términos. Pero si yo digo, no, yo no firmé eso, entonces… Si lo rechazan no es válido, pero si no lo rechazan se da por entendido. Claro, si yo reconozco que ese correo lo mandé yo,
¿sí? Y lo que está ahí yo lo escribí, o pues acepto esos términos, pues es totalmente válido. Claro, si ya es con firma digital, pues ya no lo puede rechazar. Es como cuando yo firmo un contrato y le pongo mi firma, ¿sí? Muy bien, voy a pasar eso rápido, pero también sirve para muchas empresas que prestan servicios y amarran a los clientes con la llamada cláusula de permanencia mínima. La cláusula de permanencia mínima, la ley la autoriza de forma excepcional, excepcionalísima, y solamente tiene validez cuando efectivamente al consumidor le representa un beneficio significativo frente a las condiciones ordinarias de un contrato. Y me explico. En celular pasaba antes que un celular que valía 2 millones de pesos, se lo vendían a uno en 1 millón de pesos, pero lo amarraban a uno con un contrato a un término fijo de 1 año. Pues bien, ya en el tema de celulares, eso la ley lo prohibió, pero sigue habiendo cláusulas de permanencia mínima en internet, en telefonía fija, en servicio de televisión por cable, en servicios de monitoría de vigilancia. Hay muchos que prestan servicios y amarran con cláusula de permanencia mínima. Pues bien, la cláusula de permanencia mínima no significa que un consumidor no se pueda retirar de un servicio, ¿sí? Ni que le puedan imponer una multa por retirarse del servicio, que es lo que normalmente sucede. No, señor. Lo que dice la cláusula de permanencia mínima es que a mí me están subsidiando un cargo, un equipo, me están dando un mejor valor de una cosa, o me están, por ejemplo, no me cobraron el servicio de instalación. Entonces, lo que hace las cláusulas de permanencia mínima no pueden ser superiores a 1 año. Y lo que hace el operador es diferirme esa ventaja sustancial que me dio en las 12 cuotas del año. Si yo por ejemplo, yo contraté servicio de internet y no me cobraron el servicio de instalación. Pues bien, lo primero es que me tienen que decir cuánto vale el contrato con cláusula de permanencia mínima y cuánto vale sin cláusula de permanencia mínima. La diferencia son los 200.000 pesos que vale la instalación. Listo, entonces yo ya sé que me están subsidiando 200.000 pesos. Si yo me retiro a los 6 meses, ¿cuánto deberé pagar para poderme retirar y liberar de ese contrato? 100.000. Porque normalmente me dicen, no, pues sí, se puede retirar, pero tiene que pagar el valor de lo que tiene del servicio de aquí a final del año, hasta que cumplan los 12 meses. No, señor, para nada, absolutamente para nada. Lo único que me pueden cobrar a mí es el subsidio, el valor del subsidio proporcional al tiempo que no lo he pagado. ¿Sí? Entonces, si me subsidiaron 200.000 pesos, entonces 100.000 tengo que pagar. Pero para poderme cobrar esos 100.000 me tuvieron que informar con anterioridad y anticipación cuál era el servicio que me estaban dando. Hoy uno contrata un servicio de internet, no le dicen absolutamente nada, le comienzan a llegar las cuentas y el día en que uno se va a retirar le dicen, sí, pero tiene que pagar todo el servicio. No, señor. Bueno, entonces pague la diferencia de lo que de la instalación que nosotros cobramos 1 millón de pesos. ¿En dónde está? ¿Usted me lo informó? Me mostró a mí el contrato sin cláusula de permanencia. ¿En dónde está que cobraba 1 millón de pesos por ese servicio? En ningún lado está, no me lo puede cobrar. No me lo puede cobrar. ¿Sí? Muy bien. Sobre las cláusulas abusivas. Entonces, esos son requisitos de validez para el contrato. Pero la ley prohibió unas cláusulas. ¿Sí? Prohibió unas cláusulas y dijo, son abusivas todas las cláusulas que generen un desequilibrio injustificado en contra del consumidor. Es decir, cuando el consumidor queda en situación de inferioridad frente al productor o proveedor. Por ejemplo, el acueducto dice, es que yo puedo dar por terminado cuando se me dé la gana el contrato de prestación de servicio de acueducto. ¿Será que sí? ¿Será que el acueducto, que es un servicio vital para la persona, la empresa puede unilateralmente y cuando se le dé la gana retirarme del servicio sin una causa justificada? Pues no, eso es un desequilibrio injustificado. No puede ser porque el consumidor necesita ese servicio para poder cumplir. Entonces, hay una regla general que dice que cualquier
situación en donde se genera un desequilibrio injustificado en contra del consumidor, pues puede ser declarado como una cláusula abusiva. Pero además, el estatuto trajo un listado de cláusulas que per se consideran abusivas, sin necesidad de que entre un juez a revisarlas, sino el simple hecho de que estén allí ya son cláusulas abusivas. Por ejemplo, las que limiten la responsabilidad del productor o proveedor. Dice el estatuto que existe una responsabilidad solidaria a carga del productor o proveedor en caso de que el consumidor sufra un daño con un producto defectuoso, ¿sí? Yo compré, por decir cualquier cosa, un carro y el carro salió mal y explotó y me causó daños. Y entonces va uno a demandar al que me vendió ese carro o al productor de ese carro y le dice, no, es que la garantía dice que solamente respondemos por el valor del carro, ¿sí? Y que me va a pagar el hospital y que me va a pagar los daños de mi casa y que me va a pagar todo. No, es que eso está, aquí está en el contrato, usted así lo aceptó y así lo firmó. Pues no, déjeme decirle que esa es una cláusula abusiva y por tanto ilegal y no puede colocarse ninguna limitación a la responsabilidad que tiene el productor y proveedor por ley, ¿sí? Por ley. Eso no se puede limitar por un acuerdo contractual. Así yo lo haya firmado, así haya ido a notaría y lo notarice, así lo haya dejado en escritura pública. Las normas de protección al consumidor son normas de orden público y no admiten pacto en contrario. Cualquier estipulación en contra de lo que diga el Estatuto del Consumidor no existe, simplemente no existe para el derecho, ¿sí? Las que impliquen renuncia de los derechos del consumidor. Todo productor, todo proveedor debe dar garantía de los bienes y servicios que vende. Eso de que este producto se vende sin garantía, eso es totalmente ilegal. El estatuto dice que debe darse garantía, ¿sí? Los términos de garantía pues están reglados y el proveedor, la ley lo dirá o la autoridad competente dirá cuál es el término de garantía y si no lo debe anunciar el proveedor, pero lo que no puede hacer es vender productos sin garantía y así el consumidor acepte que un producto nuevo se lo vendieron sin garantía, pues esa cláusula no tiene ninguna validez. Las que invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, por ejemplo, es que el consumidor es el que tiene que probar. Sucedía mucho en los contratos de seguro, ¿sí? Que obligaban, cuando había un siniestro, me entraban a robar a mi casa, entonces en el contrato de seguro ponían solamente cuando el consumidor demuestre quién le robó, entonces yo pago el siniestro. Más o menos, no crean que es exagerado lo que estoy diciendo. Y entonces, pues claro, eso es una inversión de la carga en contra del consumidor que es totalmente ilegal. La que trasladen a la responsabilidad del productor o proveedor a un tercero o al consumidor. Entonces, ¿cuántas veces no le ha pasado a uno que compra un electrodoméstico en un almacén y se le daña y va a hacer efectiva la garantía y le dicen, no, lo tiene que llevar al productor? O llévelo al centro de servicios que queda en Tunjuelito. No, es que usted me lo vendió, usted me tiene que responder por eso, aquí se lo dejo y me lo devuelve por favor aquí mismo donde lo compré. Usted no puede trasladar sus obligaciones ni sus responsabilidades a un tercero. Usted tiene que asumir esas responsabilidades. En ese sentido, en grandes superficies ellos dicen que son responsables 5 días, que la garantía con ellos cubre 5 días, después con la marca fabricante. Ahí aplicaría que no es solamente los 5 días. ¿Cuál es el plazo que tienen ellos? ¿Cuál es el término que tienen ellos de esa garantía? Muy bien, usted deme la respuesta. ¿Eso sería limitar la responsabilidad que tienen? Sí, por supuesto, sí, claro. Por supuesto, la ley dice es que son responsables solidarios por todo el tiempo de la garantía, ¿sí? Si me dieron garantía de 1 año, quiere decir que a los 11 meses y 29 días yo puedo llevar el equipo al almacén y allá me tienen que dar garantía, ¿sí? Y no pueden trasladarle esa obligación a un tercero, ¿sí? Muy bien, las que establecen el no reintegro de lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el servicio contratado. Yo recuerdo hace algunos meses, yo creo que ya un poquito más de 1 año, hubo un programa de esos de séptimo día, muy interesante, en donde ustedes saben que hay muchos jóvenes que quieren ir a aprender otro idioma a otro país.
y entonces buscan los llamados au pairs, las casas de familia en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, que reciben a estos muchachos con la condición de que les ayude a cuidar al hijo o lo que sea, y les dejan tiempo para estudiar y todo lo demás, y ellos aprenden inglés o francés o lo que sea, y prestando ese servicio. Pues bien, aquí habían unas empresas que decían que prestaban el servicio de conseguir las familias en el exterior. Y el programa comenzó a indagar estos señores que prestaban esos supuestos servicios, y la gente iba y pagaba 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, y comenzaba a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo, y nunca les conseguían. No, es que eso está muy difícil, no conseguimos familias, es que el perfil es complicado, y terminaban robándose la plata. Entonces los señores, cuando los consumidores iban a reclamarle y le decía, oiga, ¿sabe qué? Ya no me interesa, devuelve la plata. Ah, no, fíjese que el contrato dice que no hay devolución de plata. Yo no le devuelvo a usted nada. Lo máximo que puede hacer es recomendarme o pasarle este contrato a otra persona que yo pueda seguir robando, más o menos, pero pues, ¿sí? No le devuelvo plata. No, señor, totalmente ilegal, totalmente ilegal. Si usted no me cumplió con el servicio que contraté, me tiene que devolver la plata. Las grandes superficies, cuando tienen ofertas en producto que dicen que como es producto en oferta no tiene garantía, ¿cómo se maneja ese tema? No, eso es ilegal. Decir que no tiene garantía es ilegal. Lo que a veces dicen es no tiene cambio, ¿sí? Pero entiéndase, y eso son cosas más bien de libre mercado. Los grandes almacenes lo que hacen es que si usted compra algo en el almacén, tiene 3 días para cambiarlo, ¿sí? Entonces usted le compró un saco y llegó a su casa y el color no le gustó, ¿sí? Entonces va y lo devuelve al almacén, y el almacén le acepta el saco y le devuelve un bono para que usted lo pueda cambiar por otro producto, por lo que sea. Eso, el estatuto no obliga a que la gente, cuando compra a alguien un producto, esa persona tenga 3 días para irlo a devolver porque se me dio la gana. No, eso no está. Pues está en un derecho de retracto que únicamente funciona para algunos tipos de relaciones contractuales, pero no es normal. Entonces, esa persona que compra ese saco y lo puede llevar al almacén y devolverlo en 3 días, pues si compra en promoción y le dicen no tiene cambio, pues entiéndase que no puede ir a cambiarlo porque se me dio la gana. Pero si tiene un problema de calidad, si el saco salió roto, salió manchado, salió dañado, no es la talla que dice que es, pues el consumidor tiene todo el derecho de que le den la garantía, ¿sí? Que le cambien el saco, le devuelvan la plata, se lo reparen, lo que sea, ¿sí? Entonces hay que entender, ese no tiene devoluciones en el sentido, no tiene cambios, eso es solamente en el sentido voluntario de que no tiene cambios. Buenas tardes. La pregunta va enfocada hacia esta norma nacional. ¿Tiene algún tipo de homologación de normas internacionales? Porque a nivel de la web precisamente se hacen muchos tratos de nivel comercial con entidades del exterior, que se comprometen a cumplir normativa pues del exterior mismo. Sí, a nivel de comercio electrónico hay un tema complejo, y es en dónde se hace una relación comercial. Cuando yo compro un producto a un proveedor en Japón, ¿el contrato lo estoy haciendo en Japón o lo estoy haciendo en Colombia? Y eso ha habido mucha discusión teórica, ha habido mucha discusión en foros internacionales, y nunca ha habido un acuerdo de esos temas. Cuando alguien vende en Colombia y compra un colombiano, o así la negociación la haga en una página web que esté en Rusia, si el vendedor está aquí, está sujeto a las normas colombianas, ¿sí? Tiene que cumplir con todo esto que está aquí. Es diferente si yo le compro, no sé, a Amazon, a una librería en Cincinnati, ¿sí? Entonces, pues allá se regirá por las normas de Estados Unidos. Pero si la librería está aquí y me vende a través de Amazon, yo tengo derecho que todo lo que está en el estatuto se le aplique a ese señor que vende aquí, ¿sí? Muy bien. Una pregunta. Si yo compro un pantalón, ¿sí? Me dan 3 días, si yo lo quiero cambiar o si yo lo quiero devolver, ya me arrepentí del pantalón, voy al almacén y me entregan un bono y yo quiero que me den el dinero. O sea, ¿es posible que ellos se nieguen a darme el dinero? No, y ellos exijan? no tienen la obligación de cambiar el pantalón. Si el pantalón no tiene problemas de calidad, no tiene problemas de idoneidad, no tiene ninguna obligación. Pero ejerciendo de el derecho de retracto.
Digamos, en algún producto que tiene aplique el derecho de retracto. Es en ciertas situaciones cuando usted compra a distancia, cuando compra financiado, ahora la doctora Mónica les va a contar esas situaciones especiales, pero en principio cuando usted va al almacén, ahí no hay derecho de retracto. Pero digamos en el producto que aplique el derecho de retracto, yo podría Si decir usted que se puso el pantalón, no, ¿sí? Porque además es un producto personal, ¿sí? Nadie quisiera comprar unos calzoncillos de los cuales alguien ha ejercido derecho de retracto, ¿sí? Pues yo no, yo por lo menos no, ¿cierto? Entonces, los productos personales están excluidos del derecho de retracto. Gracias. ¿Es posible que se adhesionen cláusulas después del contrato si el consumidor está de acuerdo? Pongo el ejemplo, generalmente en el carga una aplicación y pues acepta un contrato. Posteriormente la aplicación hace una actualización y nos pide que validemos otras cláusulas. Por ejemplo, la aplicación desea tener acceso a su ubicación para ciertos servicios. ¿Es posible adicionar esas cláusulas? ¿No hay ningún inconveniente con eso? Sí, si el consumidor las acepta, sí. Lo que no pueden es imponerse unilateralmente, ¿sí? Entonces, el consumidor verá si acepta o no acepta esas nuevas condiciones contractuales. Muy bien, mire, estoy emocionadísimo con esta conferencia, pero infortunadamente me tengo que ir porque... pero le voy a pedir a la doctora Vicky que me vuelva a invitar a otra reunión, cosa que me haría muy feliz. Mil gracias.